Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bueno, vamos a empezar un nuevo vivo, vamos a empezar un nuevo programa y en el día de hoy tendremos a un arquitecto de la ciudad de La Plata, a un platense, así que hoy vamos a tener a Juan Martín Flores de la ciudad de La Plata y bueno, él va a responder las 10 preguntas de todos los días. Así que apenas Juan Martín se conecte, vamos a empezar con el programa de hoy. Le voy a mandar la invitación. Ahí va. Así que apenas Juan Martín se conecte y ahí lo vamos a saludar y vamos a iniciar con la entrevista de todos los días. Ahí se unió. Así que vamos a saludarlo y ahora mismo le invito. Ahí va. Ahí. Estoy esperando que se conecte. Se está conectando. Y Hola Adrián, buenas. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Sí, sí. ¿Cómo estuvo la ciudad de La Plata hoy? Ahí ya empezamos con los cortes. Ahí. ¿Qué pasó? Ya empezó el corte. A ver si volvemos. Vamos saludando a la gente que va ingresando, pero se me fue. Vamos a invitarlo de vuelta, por las dudas. Ahí está, a ver. Ahí volvimos. Ahí está, Ahí estamos. ¿Cómo va? ahí estamos. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo la ciudad de La Plata? ¿Estás en La Plata o estás en Buenos Aires? No, ahora estoy en la ciudad de La Plata. Estoy en mi Bien. estudio. ¿Y cómo estuvo hoy? ¿Cómo estuvo la ciudad hoy? Eh, no sé si por algo en particular, pero estuvo muy bien. Bien. No No, sé. acá hubo un calor Hay un... insoportable. No, bueno, qué sé yo, está caluroso, pero digamos que está lindo. A mí me gusta el calor. Ah, sí, ¿te llevas bien con el calor? Sí, sí, o sea, no un calor, digamos, de 40 grados. Pero este calor de 30, Bien, 31, con una pequeña brisa y en la sombra, está bueno. Además, bien. Y sí. ¿Solamente tenés tu estudio en Capital? Digo, ¿tenés solamente estudio en La Plata o también tenés como una sucursal en Buenos Aires? tengo sucursales por todo el mundo. No, 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 solo en La Plata tenemos el estudio. Lo que sí, Bien, muy bien. somos un estudio que siempre por trabajos colectivos con otras firmas, ¿no? En Buenos Aires, Sí, en otros lugares del país, en otros lugares del mundo, en España sobre todo, por la afinidad con el lenguaje. Ahora últimamente hemos estado sí, trabajando bastante con España, con gente que ha venido a estudiar también acá, a Argentina, y después se va, o uno ha ido a hacer una experiencia allá y de sí. repente recolecta nuevos amigos, qué sé yo, con Chile. Bueno, en realidad tenemos como esa afinidad para conversar, ¿no? O Para sea, hacer la unirse. arquitectura, claro, sí. Sí, hay veces que no, que lo hacemos nosotros Bien. de forma más pura, pero hay otras veces que es interesante porque también da la ocasión, por el tipo de proyecto, lo que fuese,
Entonces, Mm, no está mal, digamos, no está mal colaborar, bien, eh, un poco de... Además la arquitectura es en sí un trabajo colectivo, ¿no? bien. Entonces, bueno, digamos que es muy pertinente esta cuestión de ¿Y cómo, juntarse, charlar, discutir, ¿no? Involucrarse. ¿Y cómo vas armando los grupos? ¿Tenés como por cada concurso, cada proyecto, tenés un grupo de trabajo fijo? ¿O van entrando y No, saliendo, depende de la cantidad de trabajo? mirá, ¿Cómo lo bueno, manejás todo eso? en realidad el estudio SMF es un estudio que yo, por ejemplo, ingresé como colaborador de mis dos socios Sí, fueron profesores míos y son de otra generación de arquitectos. Y de alguna forma el estudio lo que viene siendo es como una suerte es como una manera de entender la arquitectura, una manera de interpretar cómo hacer arquitectura. Siempre hemos hecho concursos, el sí, 90% de nuestro trabajo está relacionado con esa manera de entender la arquitectura, casi siempre a partir de, no tenés un cliente, sino que tenés unas bases, y bueno, generalmente no son encargos privados, sino que tiene que ver con esto de construir la ciudad, el espacio público, ¿no? Bueno, eso sí. es una jungla, ¿no? De cosas. Pero independientemente de eso, digamos, un poco la idea de nuestro estudio es como una suerte de, bueno, han ido cambiando los equipos, porque todas estas personas que vienen de alguna forma empiezan a formarse en la profesión, generalmente son estudiantes, Mm, y después se reciben, y algunos quedan, ¿no? Medio como que siguen viniendo al estudio y profundizan esa relación, y otros vienen, hacen esta relación, generan sus propias herramientas y después abren sus propios despachos. Y me bien, parece que esto es muy interesante, en el tiempo ha sido muy interesante porque un poco la facultad no tiene eso. O sea, uno sale a la calle y no tiene ni idea de cómo moverse, ¿no? Y exacto. esta experiencia de alguna manera es como una suerte de vinculador entre un profesional que recién sale de la facultad, que tiene el título y puede construir lo que sea, pero no tiene de alguna forma como esa vinculación con la calle, Mm. con lo que Claro, sucede, ¿no? Con lo que está y a su más vez al allá de... estudio, sí, y a su vez al estudio lo vas como rejuvenizando, lo vas como manteniendo más Claro. vivo, ¿no? Y sí, porque nosotros, o sea, damos clases acá en La Plata, en la Universidad de La Plata, la Facultad de Arquitectura, y yo Sí, particularmente también doy en la Facultad de Arquitectura de Palermo, ¿no? sí. Y de alguna forma esta experiencia también es una experiencia, justamente es una experiencia que está como más cercana a las ideas, ¿no? Acá en este estudio, si hay algo que se privilegia son las ideas, ¿no? Y tratamos de Mm, trabajar en pos de eso, ¿no? bien. Eh, y eso Y lo las hemos... ideas, sí, y Sí. las ideas de dónde de dónde provienen. Me imagino que de ustedes Uf. mismos, ¿no? Pero de la revista, de los libros, de las películas, de los alumnos, de imágenes. ¿Cómo vas Bueno, etiquetando eso... cada cosa, Mirá, catalogando? Adrián, en realidad, no te voy a mentir, pero es una construcción que se ha Sí, ido claro. generando. Imagínate que nosotros dijimos, che, bueno, esta relación que yo te comento con mis profesores. Empecé a ir a su estudio, ¿no? Enrique Speroni, que lamentablemente el año pasado falleció, Mm, y Gabriel Martínez. ajá. Empecé a ir al estudio de ellos, empezamos a charlar de las notas que salían de arquitectura en el ARC Clarín, recuerdo, las cosas que sucedían en la facultad, mirá este proyecto. Bueno, estos diálogos interminables que de alguna forma nos formaron por fuera de la facultad, ¿no? Y nos Sí. hicieron construir un carácter propio. De ahí empieza a surgir todo hasta que ganamos un primer concurso, que es el que se construyó, que es el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, acá en La Plata. Ganamos un Mm, concurso cuando nadie, digamos, entendía que nosotros habíamos ganado porque era como una cosa rarísima. O sea, imagínate que fue mi primera experiencia profesional, yo tenía 28 años, recién me había recibido
y ganamos un Bien. concurso para hacer un edificio en el centro de la ciudad de La Plata de 9.000 metros cuadrados, al Una lado de un montón barbaridad. de, al lado de un montón de estudios que, digamos, tienen, bueno, nada, una carrera muchísimo más prolífica, muchísima más experiencia, y de repente ganamos nosotros. A partir de ahí se abrió un abanico en donde dijimos, che, por ahí esto puede ser una manera, por lo menos para mí, de entrar en la arquitectura. Mm. A partir de las ideas y desde las ideas, con toda la suerte que uno pueda llegar a tener, llegar a materializarlas. Entonces, de ahí surgió, pero te podría decir que a partir, eso te estoy hablando hace más de 15 años, ¿no? O sea que hubo una transformación, hay una transformación todo el tiempo, es constante. Pero en ese momento había una cosa muy, te digo, en la forma de pensar, muy relacionada con el orden. El orden era como la racionalidad, el orden, la Un cosa sistema. que, la cosa sistémica, ¿no? El patrón, toda esta cosa que está como muy relacionada un poco también a la escuela de arquitectura, un poco acá en Argentina, ¿no? Que es esa bajada del racionalismo, de lo moderno, ¿no? Ese era un poco. Ahora, si vos me decís ahora, y ahora es eso más otro montón de cosas. Qué sé yo. Bien. Eh, Y entonces, bueno, tuviste como este primer premio y a partir de ahí no paraste porque no sos paramos, famoso como, sos no famoso por ser paramos. sos el Ahí, concursero número uno. ahí Sos como arrancó la que, locomotora y no paró. Le empezamos a meter vagones y más carbón para que crezca. ¿y cómo lo Porque tomás esto cuando te dicen el concursero? Que sos el concursero número, como que y el siempre estás. concursero, la verdad que sí, está bien, pero la palabra ¿Te concursero causa suena. gracia? ¿Te Y molesta? suena. No, 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 jamás. No, yo nunca me molesto, o sea, Porque porque. estás, siempre estás presente, es algo como, sos un Y bueno, clásico. pero lo que pasa que la intención, nosotros hacemos entre 6 7 concursos por año. Es una barbaridad, Es un es, es, montonazo es un y de alguna montón. forma yo invierto, el estudio invierte para hacerlo. Y sí, me Pero, imagino. o sea, por eso te vuelvo a decir que para mí, reflexionando acerca de todo esto, eh, es una manera de entender la profesión por ahí diferente, porque, bueno, es como que uno invierte en esas ideas y no sucumbe Sí, a decir, no, mirá, necesito tal cosa, no, bueno, entiendo eso, lo entiendo, pero para mí la pulsión que yo tengo es más fuerte con respecto a eso. Y ahora viéndolo, yo me recibí en el 2004, o sea que pasaron más de 15 años, sí. la verdad que agradezco muchísimo porque eso de alguna manera ha construido una identidad y la vida es muy fugaz, ¿no? Y Mm, esa fugacidad está bueno sentirte que te podés agarrar un poco de lo que pensás. bien. Y entonces, bueno, nada, es esta misma idea, esta misma experiencia es lo que nosotros tratamos también de transmitir a todos los que entran a hacer una experiencia en el estudio. Y por ejemplo, Eh, en seis concursos al año, ¿no? Un promedio. Me imagino que se te deben como superponer los concursos. ¿Qué tenés sí, como? ¿Ya tenés una base, ya tenés un sistema de jefe de concurso? ¿Vos vas como dibujar? ¿Cómo es eso? Porque también es una estructura que tenés que manejar y y coordinar. mira, bueno, sí. Lo que pasa es que hay veces que estás con un equipo que ya está aceitado en el sentido de que ya venís haciendo muchos concursos a la vez, entonces la comunicación es más fluida. Ahora también te puede pasar que arrancás a hacer un concurso con alguien que recién arranca y no tiene como este El día a ritmo. día de cómo trabajar, claro. Nosotros es una cosa como muy estructurada, ¿no? Porque hay personas, chicos que vienen y hacen, uno dibuja tal cosa, otro dibuja tal otra. Generalmente lo que hacemos es trabajar mucho en la primera parte del concurso desarrollando el concepto, ¿no? ¿Qué es lo Bien. que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el diseño? ¿Cuál es la idea? ¿Y hacia dónde va? Por lo menos ¿Y, los es, rasgos generales. y eso sale de las bases? ¿Eso vos lo vas como, te lo vas imaginando en la base ya de Sí, concurso? claro. Ahí vas Sí, buscando sí. como los engranajes.
Sí, sí, lo que pasa que, bueno, yo mira, el anteaño pasado, en 2019, tuve una experiencia, la verdad, como diferente. Hice el workshop con los RCR, Sí, arquitectes, sabía, en Olot, sí. y estos tipos me dijeron, mirá, me dijeron un montón de cosas, ¿no? Pero una de las cosas más importantes me dijeron, mirá, te tenés que atar las manos, porque el arquitecto rápidamente lo que hace es empezar a dibujar y no comprende lo que está dibujando, sino que dibuja de una forma como sistemática a partir de todo el conocimiento que tiene. Y eso a veces es contraproducente con respecto a generar una arquitectura que tenga que ver pura y específicamente con ese lugar, ¿no? Mm, Entonces, ahora es todo un tema, ¿no? Porque trato de asimilar un montón de cosas antes de tirar una línea. Porque la bien, línea, de alguna forma, te define hacia dónde tenés que caminar. Y eso a veces te tapa los ojos para ver lo que bien. hay realmente en esa cuestión. ¿Y qué Ese es otra un camino enseñanza también. más? Ah, sí. ¿Y qué otra enseñanza más tuviste de ellos tres? Que bueno, que no los Oh, conocen, RCR es como un super estudio catalán y en RCR realidad, es un super estudio, ganaron, ellos les dieron el Pritzker, el premio Pritzker, mm, en el año 2017, o sea que hace muy poquito, y tienen una de forma de Girona son. entenderla, sí, tienen una forma de entender la arquitectura que es como muy, a ver, como si fuesen unos chamanes, ¿me entendés? Unos chamanes que te hablan del lugar, te hablan de la sensibilidad, te hablan de sentir la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, Sí, ese es el restaurante Les Cols. sí, que es buenísimo. Sí, ahí estuvimos cenando una noche. Wow. Impresionante. Eh, y tiene toda esta visión acerca del lugar, acerca del programa y acerca del concepto. Y es todo un trabajo previo antes de llegar a una propuesta. Cosa que nosotros en Argentina vamos directamente a la propuesta y tiramos una caja, hacemos una caja o decimos, bueno, este es el eje, y, Sí, y se pierden toda una serie de cuestiones. Yo, digamos, en esta experiencia con RCR, la verdad que entendí como otra manera de entrarle a la arquitectura. Es una bien. manera muchísimo más sensible, ¿no? Donde vos entrás a partir no solo de lo que ves, sino de lo que sentís, lo que olés, lo que tocas, las texturas, las cosas que suceden y por sobre todas las cosas, la importancia acerca de lo que significa la naturaleza, Mm, como un organismo vivo tan importante como el del ser humano. Entonces, bien. ahí hay toda una serie de cuestiones filosóficas que se alejan muchísimo de este concepto de la racionalidad, de que la arquitectura se impone y genera algo distinto, ¿no? Que es un poco lo que proponía Le Corbusier, ¿no? Sí, el territorio, sí. Pero cuando ves la arquitectura del RCR, sin embargo, tiene mucho orden, tiene mucho rigor, ¿no? O sea que también está eso, pero primero aparece este universo de qué arquitectura vas a hacer, por qué es esa arquitectura, qué quiere ser esa arquitectura, y no que de repente Mm, hacemos lo mismo en distintos lugares, en distintas situaciones. Bueno, la verdad así que, que a bueno, mí la experiencia me sirvió muchísimo. te sirvió. Bueno, vamos a empezar Sí, con las preguntas. Yo te envié 100 preguntas, de las cuales tenías que elegir 10. sí, sí. Y bueno, empecemos por la primera. ¿Cuál fue la primera que has elegido? Arquitecto japonés y yo puse barra holandés, Bien, pues andas a porque preguntar, ¿eh? sería una pena hablar solo de arquitectos holandeses sin hablar de arquitectos japoneses. También hay Bien. arquitectos de otro tipo, pero era lo que aparecía ahí. Sí, eran dos opciones, ¿japonés o Eh, holandés? claro, y bueno, no sé, decime. Lo el que vos quieras. Eh, Holandés, bueno, me han hablado mucho de japoneses. Así que hablemos de holandeses. no, holandés, a mí, digamos, yo estudié con la escuela de OMA. Kuljas me parece que Sí. es... Kuljas, por ejemplo, es todo lo contrario a lo que decía recién, ¿no?
¿Viste lo que Sí. a lo que hablaba recién de RCR? Koolhaas es como todo lo contrario, Mm. ¿no? Es como la supremacía de lo que hizo Corbusier. Pero Sí. lo interesante de la arquitectura es Tenés. que es una gran bolsa de cosas y bueno, entonces uno va como también generando una formación propia a partir de la escuela que tiene sus profesores, el lugar donde está. Y Koolhaas yo creo que Ahí lo tenemos la interesante, nosotros, bolsa. sí, nosotros crecimos, bueno, pero ese Koolhaas es un Koolhaas que está como en una segunda etapa, ¿no? Mm. Yo te hablo del primer Koolhaas. Toda esa obra es Bien. del Koolhaas, del segundo Koolhaas. Yo te hablo de la Villa de Alaba, del Educatorium, cuando Koolhaas era un arquitecto más, ¿no? Sí. Y ahí está la escuela de OMA, ¿no? Que ahí también participaba Zaha Hadid, y toda esta cuestión acerca de la representación del mundo, esta cuestión de la teoría. Koolhaas, me parece que lo más interesante es que primero antes de verlo también lo hemos leído, Sí. y el tipo ha construido mucho desde ese lugar y ha generado como una visión del arquitecto más contemporánea, ¿no? Eh, muy diferente tal vez a lo que te contaba de esto de los RCR. Yo creo que Koolhaas lo que menos hacía era interpretar un lugar, sino que lo que él interpretaba es un Sí. poco el momento, el espíritu del tiempo, ¿no? Iba más como, es un estudio más sociológico que del lugar. Y a partir de eso Igual, reconoce el sí. lugar. E incluso él hace, me parece que hace una arquitectura que es como, él pone el objeto y a partir de ese objeto cambia el lugar. Me parece que Bien. la función de Koolhaas es esa, es como lo contrario. El contexto, mira, lo voy a hacer, va a ser más interesante cuando le ponga este objeto. Y a partir de ese objeto crece la figura del arquitecto, más que ¿no? En la construcción de este lugar. Sí. Eh, Bueno, capaz con el Parque de la Música, que capaz que la segunda parte es un edificio bastante bueno, ha hecho eso, ¿no? Tipo, puso primero el volumen y después se formó, Totalmente, sí, como lo sí. que acabas de decir. Igualmente ese edificio salió de una vivienda que había hecho para un cliente Sí, que no salió esa vivienda y a partir, digamos, y ahí la hay un agrandó. tema de la agrandó y hizo esto que lo presentó en un concurso. Esa es un poco la historia, ¿no? No la tengo muy clara con la historia, pero ¿qué es lo importante de todo esto, no? Porque como está Koolhaas, están también los japoneses y están los norteamericanos, los italianos, los españoles. Lo interesante de esto es que estos tipos Y, ya no y la trabajan experiencia, como... y la experiencia de Koolhaas en Japón, que es la mejor, ¿no? Creo que lo mejor que ha Sí, hecho bueno, Koolhaas fue en Japón. sí, sí, totalmente. Por ejemplo, sí, lo que pasa es que Koolhaas es un arquitecto que lee la globalidad, es un arquitecto Sí, mundial, no es un arquitecto, por ejemplo, cuando yo te hablaba de los RCR, los tipos trabajaron, casi toda su obra está en Olot, que es un pueblito, ¿me entendés? En cambio, Koolhaas te hace la torre CCTV en China, en Beijing, ¿no? Que de eso, bueno, sí, hay otra de las preguntas que también contesté eso. bien. Pero lo que quiero decir es que son arquitectos que de alguna forma dejaron de trabajar como sus profesores, que eran profesores que me parece que trabajaban más con el diseño, y estos tipos trabajan más a partir del diagrama y la estrategia proyectual. Que un poco Bien. eso lo comenta Moneo en su libro de 21 obras, 21 apuntes de Sí, obras, y él habla de que el tiempo de la arquitectura contemporánea se lee a partir de la estrategia proyectual y ya no tanto a partir del diseño específico de una fachada. ¿Y qué quiere decir esto? Que esa biblioteca que me mostraste, que la biblioteca de Seattle, como cualquier otra obra que podés encontrar de Saná también, son como primeras aproximaciones muy generales, donde hacen un diagnóstico de la situación, lo diseñan como un diagrama y ese diagrama termina siendo la arquitectura. sí. O sea Es una arquitectura de que diagrama. queda claro, queda muy en segundo plano todos los otros elementos de la arquitectura clásica, aunque también tienen importancia porque obviamente la arquitectura es una cuestión que se construye, Mm. pero ¿no? Y se vive uno en uno. Pero la forma de Sí, generar
la creación de la arquitectura está muy ligada a una cuestión diagramática, ¿no? A Bueno, es partir de más, estas creo cuestiones. que él mismo muchas veces ha hablado de esta cuestión de que la fachada es como el vestido de lo que sucede dentro, ¿no? En caso de Bueno, Seattle es como una prenda ajustada, ¿no? Es como una lycra, y eso es la fachada. Los holandeses bueno, lo que trabajan pasa mucho con esta que idea. la idea, la noción de fachada, ¿no? Eso se ve, esa es una de las grandes descubrimientos que tiene Koolhaas. Mirá, ahora volvemos a Koolhaas. Sí. Cuando hace el libro de Delirious New York, ¿no? Que es una Mm, investigación que él hace, se da cuenta que el downtown, el que está en Nueva York, que es un edificio que vos lo ves, es un rascacielos, pero cuando ve el corte, empieza a notar que ahí hay como una superposición de un montón de cosas diferentes, que en la ciudad clásica suceden y están una al lado de la otra, ¿no? Sin embargo, en esta estructura vertical están una arriba de la otra. Te encontrás gimnasio, vivienda, espacios de trabajo, hasta una cancha de golf, una pileta. Entonces se da cuenta que esta estructura puede convivir tranquilamente en un envase vertical y ya desaparece en ese sentido el concepto de fachada. Porque esto, como decís vos, es como mm, una piel. Una piel que lo reviste y por fuera no te das cuenta de ese cambio, de esas distintas cuestiones funcionales, porque pensás que es un rascacielos más, ¿no? mm, Sin embargo, aparece este concepto de piel sí. donde la piel lo envuelve todo, ¿no? Que también es un poco, yo me tomo de otros temas, ¿no? Pero es un poco confuso porque hoy en día, en general, la arquitectura en un gran porcentaje en las ciudades, a partir de esto de la construcción de edificios, ¿no? De oficinas, de vivienda, y de cargar los centros de las ciudades cada vez más con edificios, a partir de esta necesidad del mercado, de ir generando este tipo de edificios, es como que los edificios son una piel nada más, ¿no? Y después entras y son todos iguales. Ahí está el corte que te decía Sí, del downtown. sí, Eh, está muy y bueno. fíjate que la escultura contemporánea es más interesante en ese sentido que la arquitectura porque de alguna forma no presenta una piel, sino que lo que hace es meter, o sea, te invita a entrar y en ese entrar tenés una experiencia espacial. Por lo cual, de alguna forma, la arquitectura, Sí. por esta necesidad de, digamos, de tener una relación, un equilibrio con la cuenta de metros cuadrados, hace que en el único momento donde se expresa la arquitectura es en la piel. Y desaparece esa cuestión del espacio, ¿no? Por eso Mm, nosotros en la facultad siempre decimos que un poco la invención del proyecto moderno tiene que ver con esa búsqueda espacial y no bien. tanto con esa condición que tenía por ahí la arquitectura clásica, que si bien también es una construcción espacial, pero había una construcción más en la representación de la Mm, arquitectura, ¿no? La columna, el fuste, y todas estas cuestiones sí. que Los desaparecen elementos en la, clásicos. exactamente, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí muy importante a tener en cuenta y la importancia que tiene una caja de zapatos, que decía así Koolhaas, para un edificio de arquitectura, ¿no? Porque es tan Y, simple como eso y puede sí. solucionar múltiples cuestiones. Y ahora vamos a la próxima pregunta. Va, próxima pregunta. Balneario de Mar del Plata elegí. Muy bien, bien. En realidad, como arquitecto dirías, bueno, Balneario de Mar del Plata, elegís La perla. la Perla por el proyecto de Clorindo, pero yo, digamos, Mar del Plata es una ciudad maravillosa Mm, y me da la impresión que hay, Mar del Plata es esa costa, si bien es muy profunda hacia adentro y tiene más de 1 millón de habitantes, es como muy interesante lo que sucede en Punta Mogotes. bien. Porque ¿Por Punta qué? Mogotes parece otra ciudad, ¿no? Que está después del puerto. Entonces, me parece como súper interesante ese lugar para poder trabajarlo y poder generar una continuidad de esta Mar del Plata que tenemos en la parte central, ¿no?
donde está la playa popular, la Perla, Sí. bueno, todas estas playas, Playa Norte, La Listo, el Varese, grande, sí. y cómo lograr una continuidad también hacia Punta Mogotes. Que eso quedó como muy trunco, por eso lo pongo acá, porque me parece que Mar del Plata tiene una oportunidad muy grande en ese espacio, porque termina la ciudad y creo que tenés como 300 metros para llegar al mar, y después tenés Sí, como creo que 100 metros de estacionamiento, como si fuese un hipermercado, y tenés un edificio y recién ahí entras en la playa. Y se sí, pierde esta magia que tiene Mar del Plata con la costanera. Entonces, por eso elegí esto del Punta Mogotes. Creo que siendo una de las ciudades más importantes de Argentina, es una pena que siga así. Y sí. habría que trabajarlo. Bien. ¿Próxima? Bueno, Ciudad con Mar, barra edificio catalán. Sí. Ciudad con Mar, bueno, seguimos Mar del Plata y Barcelona, por sobre todas las cosas, ¿no? Bien. Qué sé yo tengo una afinidad con Barcelona. Hay lugares del país que no conozco y a Barcelona ya fui 4 veces. Que es muy linda Barcelona. Es muy linda, yo creo que... Y además tiene toda una cultura arquitectónica, tiene universidad, tiene arte, Mm, ¿no? Tiene cosas que para mí me parece que hacen que la ciudad sea muy vibrante, ¿no? sí, Y por ejemplo, cuando hablaban de edificio catalán, la verdad que es muy difícil identificar un edificio, porque son esas ciudades que los edificios son amigos de los otros edificios, entonces identificás espacios urbanos más que un edificio en particular. Qué sé sí. yo, el Puerto Olímpico, la Rambla, la Sí, Plaza son como Real. sectores, son como uniones, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, está toda la obra de Gaudí, que es maravillosa, ¿no? Por Sí. ejemplo, todos los balcones de la Pedrera es algo, la herrería de eso, simulando como si fuesen plantas y hojas, la verdad que cuando te acercás y lo ves, es muy fuerte, muy profundo, ¿no? Mm, Y tiene toda esa cuestión modernista, ¿no? La ciudad de Barcelona, y toda esa relación con la naturaleza y con el arte. Así sí. que, y además tiene el mar, tiene la montaña, eh, es bellísimo. Y tiene muy cerca lo que es toda la Costa Brava, que yo tuve la oportunidad de conocerla, que es maravilloso. Si alguien Bien. no ha ido, les recomiendo que vayan porque es realmente maravilloso. ¿Y qué pensás de estas cosas que se hacen ahora, que en España se hace mucho, ahí lo tenemos, la Plaza de Toro de las Arenas, ¿no? Que la transformaron Eso está en una... en Plaza España. Exactamente. ¿Qué te pasa con estos edificios? ¿Te gusta, no? ¿Hubieses preferido que quede como una reliquia? ¿Te gusta que lo modifiquen? ¿Cómo te llevas No, yo creo que con estas cosas? lo que pasa que me parece que uno también tiene que aceptar que uno es una persona y la ciudad es un organismo vivo que se Sí, crece, decrece, se modifica y uno no tiene la capacidad de decir qué hacer, digamos, si no se lo preguntan o no es actor de eso en concreto. A mí me parece bien, me parece es un interesante que las centro cosas... comercial ahora, es como Es un un centro shopping. comercial. Bueno, Sí, de sí. Por Foster. ejemplo, hablando de Mar del Plata, en Mar del Plata se hizo un paseo que es el Paseo Aldrey, que es como un Sí, shopping que se hizo donde estaba la terminal antigua. Y los es verdad. marplatenses, yo varias veces he ido a dar unas charlas a la universidad, que es una gente recontra macanuda. La verdad que los quiero un montón porque siempre me hacen sentir muy bien. Y ellos tienen como algo con el paseo ese al Drey, pues dicen que no, por esto del shopping, ¿no? El shopping es como una palabra que tiene Mala, como una Argentina. una carga negativa. Sí, Y yo creo que, por ejemplo, en La Plata no hay ningún espacio como ese. Un espacio de esa escala, que genere como todas esas circunstancias, ¿no? Desde el punto de vista de lo comercial, desde el punto de vista de las actividades sociales. Y la verdad que es interesante, o sea, me parece que en ese sentido yo creo que hay que abrazar un poco todas estas cosas que suceden en otras partes del mundo y por ahí
uno a veces las ve con un poco de recelo y me parece que terminan siendo interesantes, ¿no? Yo ¿Y tuve por qué también La en el Plata? 2000, Sí, ¿por qué La Plata no tiene, no generó nunca un centro comercial? ¿Qué pasó? no lo sé, no, la verdad que no, no Es lo ilógico, sé, ¿no? no, no. Yo pienso también, Mar del Plata es una ciudad que suceden cosas similares a las que suceden en Buenos Aires, de otra Mm, escala, pero tiene de sí. alguna forma algún sesgo de cosas que suceden en Buenos Aires. En La Plata es más difícil que pasen las cosas, o sea, el movimiento, creo, económico, comercial, no es igual que tiene Buenos Aires o el que tiene Mar del Plata o el que tiene Córdoba o el que tiene Mendoza, que son ciudades que tienen como una cosa como, viste, de escalas y de movimientos y de cuestiones como importante. Acá en La Plata es piola, digamos, en el sentido de que es más una ciudad como más tranquila en ese sentido, ¿no? Y por eso yo creo que no pasó esto de que venga alguien y diga, che, vamos a hacer este aparato acá y Sí, vamos a reunir. La verdad que no pasó. ahí está. Hay lugares que podrían serlo, pero siempre están entre la promesa y no pasa nada. ¿Viste? Ok. Y bueno, a lo sumo es una galería grande y nada más, ¿no? Y yo creo que en Y ese del Museo sentido del, tiene, sí, y el Museo del Mar, ¿qué te parece? me encanta. Arado por Yo hice el, concurso. Ah, yo hice el concurso ese, lo conozco a los chicos de Monobloc. Me parece que el concurso, ellos generaron una estrategia que fue buenísima porque en ese momento era difícil cómo crear un edificio en etapas, ¿no? Y cómo dar frente al mar y que no quede una cosa muy de espaldas hacia el mar. Nosotros hicimos un edificio como que necesariamente daba hacia el mar, pero tenía un atrás, ¿no? Y creo que lo interesante de los chicos de Monobloc es que armaron como cubos, esos cubos se interrelacionan y pueden, digamos, ahí está el tener un... tuyo. No, eso es otra cosa. Ah, ¿es otra cosa? Eso Ay, es, perdón. eso es otra cosa. Está en la página, está en la página. Ah, ahí la buscamos. Este, y bueno, los chicos de Monobloc hicieron un proyecto más sistémico de cajas de hormigón y me parece que está bien, porque yo el otro día, hace poquito pasé por ahí y creo que se la recontrabanca ese edificio Ahí está. enfrente al mar. Este es el de Monobloc. Es un edificio que no tiene no necesita mantenimiento. Para Argentina es perfecto, digamos. Sí. Así que me parece que está muy bien. Y a la hora de hacer el concurso, ¿cuánto está o qué presente está el tema del mantenimiento de Y la siempre obra? está presente, siempre está presente. En un Siempre grado, hay que tener, en un grado de prioridades, ¿dónde está el mantenimiento, espacio, forma? ¿Cómo está ahí las prioridades? no, digamos, uno siempre tiene que pensar que las obras que uno hace, si son públicas, van a tener cero mantenimiento. Sí. Entonces, tenés que pensar en un edificio que, bueno, que lo tengan que mantener muy poco. Eh, Porque no existe el presupuesto para mantenimiento. No. ¿Entendés? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, las cosas en hormigón están muy bien, ¿no? Están muy bien. Mm. Por eso la arquitectura argentina, el hormigón es muy importante, ¿no? Se han hecho muchas cosas en hormigón por esta cuestión, ¿no? Sí, Además del carácter expresivo y demás, ¿no? Pero tiene mucho que ver esto. sí, la Sí, ductilidad, sí. exacto. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. ¿Libro o leer? Bien, vas Bueno, a leer. yo me traje mirá, no sé si lo conoces, No, creo que es no. un libro de Marshall Berman que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad. Qué lindo Todos los sólidos se nombre. desvanecen en el aire es una frase de Marx. Y la verdad que Ah, es un libro que te rompe la cabeza, ¿no? Porque no habla de arquitectura, pero sí habla de esto de la experiencia de la modernidad y cómo ha entrado el proyecto moderno en los distintos lugares del mundo.
pero visto desde un punto de vista más filosófico, si se quiere. Te voy a leer, por ejemplo, los temas del índice. A ver. Introducción a la modernidad, ayer, hoy y mañana. Bien. El Fausto de Goethe, la tragedia del desarrollo. El punto 2, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Marx, el modernismo y la modernización. El punto 3, Baudelaire, el modernismo de la calle. El punto 4, San Petersburgo, el modernismo del subdesarrollo. Y el punto 5, en la selva de los símbolos, algunas observaciones sobre el modernismo en Nueva York. A mí me pareció interesante esto de todos los sólidos se desvanecen en el aire, porque lo único que importa es la experiencia, no importa lo material. Un poco lo que quiere decir esa frase es esto, que lo único que importa es la experiencia y no tanto lo... Creo que está puesto a propósito, ¿no? A partir de la experiencia de la modernidad, pues la experiencia de la modernidad está muy relacionada con el capitalismo, ¿no? Sí, están y de alguna forma son amigos. Es lo que hoy prevalece, pero digamos que lo importante es la experiencia, porque vuelvo a decir lo mismo de esto de la fragilidad del existir, porque no somos nada, como lo dice el tango, y es un poco así. Entonces, lo que importa es la experiencia, estar con los tuyos y hacer el bien, ¿no? Bien. Y en ese sentido, creo que ese libro nos ayuda un poco también a comprender qué significa esto de que hayamos nacido en este momento y qué pasó y cómo pensamos y cómo nos paramos frente a la vida. Hoy yo creo que la arquitectura, una de las cosas interesantes y que tiene que ver con la creación, es que no podemos crear siendo ciegos, sordos y mudos de lo que sucede alrededor, ¿no? No, si no te sale cualquier cosa. Por eso, pero digo, te puede salir cualquier cosa, pero está bueno ser consciente, ¿no? Un poco de las cosas y tener como un criterio para dialogar con los demás. Nosotros que somos docentes, sobre todo, ¿no? Porque estamos al frente de un aula y tenemos que, nada, tratar de generar una relación de pareceres con los que tenés enfrente, ¿no? Y poder generar un diálogo. Así que en ese sentido elegí ese libro porque a mí me hizo pensar muchísimo. Bien. Y en el 2020, ahora que dijiste que eras docente, ¿no? Tanto en Palermo como en La Plata. ¿Crees que la experiencia de 2020 el alumno adquirió todos los conocimientos como en el 18-19? ¿O sentís que fue un año perdido, fue un año a media asta, fue un año igual? Y ¿Cómo lo bueno, sentiste? yo creo que hay de todo, ¿no? Porque la verdad a nosotros nos fue bárbaro, tuvimos una experiencia muy fuerte, trabajamos el doble, pero bueno, los chicos obviamente es muy diferente, lo que cambia es que el compartir ya no es tanto el compartir, ¿no? Sino que es otra cuestión, ¿viste? Vos cuando estás en un aula y hablás y charlás con los demás, es diferente a hablar por esta pantalla, nada que ver. Uno acá es como que dice algo, se perdió de alguna forma el saludarse, el hablar de otras cosas. Che, viste cómo salió, o viste lo que pasó, y por ahí estás media hora sin hablar de arquitectura. En cambio, lo virtual hizo que seamos más como máquinas. Nos metemos en la web y hablamos directamente de lo que hay que hacer y nos vamos, y no hablamos de nosotros mismos. Nos hicimos más fríos. Entonces me parece que lo que se perdió, o sea, si esto crece, se pierde un poco esa calidez del humano, ¿no? De vincularse, de hablar de otras cosas, de ver la cara del otro, de los tiempos, de las vistas, las sensaciones. Eso obviamente no está. Pero igual, digamos, se puede dar clases. Creo que, por otro lado, ¿no? Ahora doy vuelta a la página, creo que si lo piensa bien la universidad pública, más allá que esto surgió a partir de algo muy negativo, tenemos a mano la herramienta para poder dar educación a todo el país, a nivel universitario, ¿no? Porque hoy en día en las universidades estudian los que pueden
pero hay un montón de chicos que no pueden estudiar y no llegan a las universidades. Entonces, de esta manera podría gran parte de la población estudiar, ¿no? Bueno, sí, Podría pasa que tener esa posibilidad. ahí se te complica la situación financiera también de tener que pagar un dispositivo, ¿no? Una buena computadora, estar conectado a internet, ¿no? También Bueno, sí, es como obviamente que para todo, hay para un que ida y todo vuelta ahí, crezca ¿no? hay que generar una inversión, ¿viste? La inversión la tiene que hacer el Estado. Y yo creo que si hay Exactamente. algo en nuestro país que realmente es importante, es la oportunidad que genera la educación, ¿no? Mm. Después es Sí, es lo difícil conseguir fundamental. laburo, ¿viste? Eso es difícil mantenerte, subsistir, pero si hay algo que sí tiene nuestro país es que tenés la oportunidad de estudiar, Ah, ¿no? Y eso creo que es algo que existe desde hace mucho tiempo, por lo cual nuestro país está en uno de los lugares, en uno de los mejores lugares del mundo en ese sentido. sí, y lo más valorable que tenemos, ¿no? Exacto. Y próxima pregunta. Banda de rock. Bien. Yo puse, bueno, me he vuelto con los años más clásicos. A mí me gusta el rock mucho. Es más, soy músico de rock. Bueno, también Bien. toco Ah, jazz y demás. Sí, soy baterista. no Es sabía más, eso. empecé a tocar la batería a los 14 años. O sea que soy más baterista que arquitecto. Pero podría decir, me gusta AC/DC, Metallica. Creo que son las dos mejores bandas del rock de todos los Sí, tiempos. Y después a nivel nacional, el Flaco Spinetta, bueno, Los Redondos, Serú Girán, Riff, Los bien. Ratones, qué sé yo, podemos seguir hablando de música, qué sé yo, un montón. Y qué tocabas en la batería? ¿Qué tipo de música, qué tipo de banda En tenías? general rock, en ¿Metalera? general rock, Ah, en general rock. Ahora tengo una banda que hacemos covers de clásicos nacionales e internacionales. sí. Y tocamos, ahora no por la pandemia, pero el año pasado veníamos tocando casi una vez por mes acá en La Plata Muy bueno. y la verdad que es muy interesante el mundo de la música, muy, muy Y interesante. te despeja mucho, ¿no? Es como que podés... Y sí, porque eso es otro mundo, otra gente, otro palo, otra atmósfera y es muy interesante también relacionar un mundo con el otro, ¿no? Porque el mundo de la arquitectura es distinto, pero a su vez también tiene que ver con la creación, tiene que ver con las Sí. atmósferas. Bueno, es muy interesante. Y es Y algo que he además seguido haciendo. el batería el baterista es difícil, ¿no? Porque es el que, bueno, es el que marca el primer ritmo, ¿no? Y es bueno, el que está marcando todo el tiempo el compás y la canción. Vos te vas de tiempo y nos cagás a los guitarristas. Ah, tal cual, tal cual. Y es interesante, además tocar Y en vivo nadie, también es muy lindo, es muy y nadie los lindo. aplaude aparte, ¿no? El baterista, tipo, No, no, pero a mí es sí el me gordo, aplauden, ¿eh? el A mí baterista es sí el me gordo de aplauden. atrás. No, no te creas, ¿eh? A mí sí me Ah, ¿no? aplauden, hago algún que otro solito, así Bien. que sí, sí, está muy bueno. ¿Y tirás los palillos? No he llegado a eso todavía, pero en cualquier momento. Muy bien. Eh, y la próxima pregunta. Eh, Atracción turística, puse China, Bien, Beijing, sí. porque cuando fuimos en el año 2015 tuvimos la oportunidad de ir y conocer Beijing, China, y la verdad que fue una cosa totalmente diferente, y conocimos la torre CCTV de Culjas, que está más o menos en la misma, digamos, a la misma altura que lo que es la muralla china. ¿No? Mirá. Más allá del tiempo, porque Sí, la CCTV es una pieza contemporánea, pero es increíble ver ese edificio tan imponente, con esa complejidad arquitectónica, y después también es como sumamente interesante cuando llegás y ves la muralla china, que decís estos tipos en qué estaban pensando cuando hicieron esto, ¿no? ahí está la Eh, CCTV. entonces creo que es una atracción turística muy grosa conocer Beijing, conocer China, que es
un país que tiene 33 veces más grande la población que nosotros. Sí, es Son una bestialidad. 1.400.000 habitantes. La verdad que es una experiencia muy, muy interesante. Y todo lo que va a pasar en el mundo en los próximos años ya está sucediendo en China. Eso es así. Sí. ¿Y qué más estuviste viendo en Beijing de arquitectura así nueva? Y Esta arquitectura que todo el mundo critica. estuvimos en la, ¿cómo es? Bueno, los barrios, los Hutons, que son todos los barrios como, que un poco nosotros hicimos un concurso y ganamos el primer premio y tuvimos que viajar, y el proyecto lo hicimos un poco en relación a esos barrios, que son como barrios típicos, en la ciudad prohibida, eso es lo que te quería decir, que es como el Sí, centro neurálgico de Beijing, el centro cultural y político del comunismo, donde está Mao Zedong, en el centro cuando entras, y la verdad que es sumamente interesante, ¿no? Ellos son una cultura que hace 5.000 años que están en ese lugar. Imagínate la importancia, ¿no?, que tienen. A partir de la caída del muro, la caída del muro de Berlín, China siguió siendo de alguna forma comunista, porque es una dictadura, pero se abrió al mercado. Por eso seguramente vos, algo de lo que tenés puesto es Made in China, sí, seguramente, todo, sí. seguramente. Ahí está, ahí tenemos a Beijing. Y esa es la plaza, Esa la es ciudad imperial. la ciudad prohibida, sí. Sí, ahí está. Bueno, de estos super edificios nuevos, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál viste? ¿Qué te pareció para recordar ahora? Además del CCTV. Eh, pero vos decís en China. Sí, ahí en Beijing. Es que en China tuvimos la posibilidad de ver ese, el de Kuljas, y no mucho más, porque nos gustaba Ah, muchísimo más. No íbamos a ver arquitectura, porque la arquitectura contemporánea lo que tiene es que cuando la vas a ver, es decir, bueno, ¿era esto? O sea, no te sí, transmite como algo, salvo la arquitectura de RCR. La arquitectura de RCR sí, porque tiene mucho que ver con el lugar, pero después, en general, la arquitectura contemporánea son como cosas, y te llaman muchísimo más la objetos. atención, claro, objetos, y te llaman muchísimo más la atención las situaciones, los lugares, los bulevares, las plazas, los lugares característicos. Por Bien. eso la arquitectura tiene que ser ciudad, sobre todas las cosas. Mm, Esa es bien. la frase típica del arquitecto. Sí, de arquitecto, sí, ahí tenemos una foto. Sí, que vos la ves así y ya parece, no te imaginas que eso es China, ¿no? Ahora ya sí, pero No, bueno, porque ¿sabés qué pasa también? Que China, ahí está. como tantas otras ciudades y la modernidad, lo que han generado es una falta, una socavación de la identidad. Y las ciudades son Sí. todas iguales hoy en día, son Mm, similares. Todas tienen una parte muy pobre, todas tienen una parte muy rica, y en esas partes pobres y en esa parte rica son parecidas. Entonces yo sí. me quedo con la parte del medio, que es como la parte más popular, donde de alguna forma esos signos de la clase media siguen estando y siguen prevaleciendo y de alguna forma constituyen la identidad de cada lugar. Sí, es verdad, sí. Bueno, próxima pregunta. Eh, recuerdo de Brasil, Bien, ¿qué que recordás? me recuerdo el barrio de Gloria y las noches en Lapa. Lapa es un barrio de bares que está buenísimo. Y me acuerdo que una Sí, vez fuimos y vimos un par de bandas de samba y jazz y la pasé re bien. Y estuvo buenísimo. El Río de Janeiro es bien. una ciudad espectacular, increíble. Por eso recuerdo de Sí, Brasil esos dos. ahí tenemos el barrio Eh, Lapa. sí, muy lindo. Ah, la de la escalera, es Muy verdad. lindo. Ahí Sí. está. Después, otra pregunta, pizzería. Sí, Eh, no sé, pensé cómo me gusta la pizza. a ver. Bueno, a mí me parece que al argentino le gusta la pizza con mucha mozzarella. Sí, Mucha mucho mozzarella. queso. Sí, Mucho queso. O sea, mucho queso. si no te la devuelvo.
Y a mí particularmente me gusta con anchoas. Ah, ok. Me gusta con anchoas, sí. Bien. Así Y que, en Buenos Aires me gusta Guerrín ok, y el Corrientes. cuartito, y el cuartito. Bien. ¿Y la pizzería de La Plata cuál es? ¿Cuál es el clásico de La Plata para comer Mirá, pizza? no hay pizzería como la de Buenos Aires. Ah, En ese ok, sentido, en La Plata es más como la pizza que haces en tu casa. ok. Hay una que se llama Lontano, pero más o menos. Más o menos. Bien. Así que Guerrín y el cuartito. Y mucha mozzarella, Sí. mucho queso. No, mucho queso. Y queso quemado también, ¿eh? Sí, viste que en Guerrín te la queman abajo el Sí, queso. ¿Viste? sí. Pues como que cae, ¿no? Rebalsa. Después aparece la otra país que elegí, y Sí, elegí dos países que es Argentina y España, o España y bien. Argentina. También podemos poner Italia, ¿no? Porque la verdad que yo soy, digamos, mi tatarabuelo es italiano, así que podríamos poner Italia, lo que pasa es que tengo como una afinidad con España y bueno, Y el yo en el idioma. futuro me veo trabajando en Argentina y me veo trabajando en España o en Europa, me encantaría eso, porque Bueno, vas me a tener gusta tu mucho, oficina en me gusta Barcelona. mucho ir y venir y me gusta vivir la experiencia de la arquitectura también como un viaje, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Ok. Eh, bueno, eso. Y Y la después la última. última, Sí. deseo, deseo. ¿Qué decías? Que son muchos, pero si hay algo que tengo últimamente, que es una pulsión, es de poder hacerlo mejor. Lo que hago, poder hacerlo mejor y poder hacer algo nuevo, algo distinto, algo Mm, que pueda emocionarme a mí mismo. Eh, con eso me levanto todos los días. bien. Más allá de un montón de cosas que uno quisiera, ¿no? De deseos, de tener salud, de que los tuyos tengan salud, de que estemos todos contentos y felices, todas estas cuestiones, pero más allá de Equilibrados. eso, claro, lo que más anhelo es cuando vuelvo a hacerlo, poder hacerlo mejor y poder emocionarme cuando lo hago. Bien. Y cuando empezás cada concurso nuevo, eh, cuando lees las críticas que te hace el jurado, ¿las tenés en cuenta o seguís, o bueno, la cuesta de mejorar, o seguís de largo? Mirá, pasan dos cosas. Cuando ganás, lees las críticas y te crees un campeón. Sí, Cuando perdés, lees las críticas y realmente aprendés claro. para una próxima experiencia. Yo A soy eso de los voy, que claro. piensan, yo soy de los que piensan que, digamos, que cuando no ganás es porque no lo hiciste del todo bien. Mm. Bueno, pero hay mucha gente que piensa que no gané yo. Pero ¿cómo puede ser? No puede ser. Que Se no te equivocó el jurado, que no no te se entendieron. claro, no me entendieron y no, viste, me parece que hay que bajar de ese podio y estar en la Bien. media, ni muy abajo ni muy arriba, en la media. Y si tenés Porque a que, veces, sí. Y si te, porque no y si sabés tenés cuál, que, sí, decime. no, yo digo, tenés que estar en la media y tratar de ser lo mejor, Mm, porque no sabés el día, hay un día que tal vez tengas una buena noticia, ¿no? Y puedas claro. festejar y celebrar con tus pares. En ese sentido yo trato de transmitir mucha humildad. En eso me pongo el overall, siempre, Ok, siempre. bien. Y si tenés que imaginar un concurso en Argentina, ¿qué pensás que tendría que haber concurso si no hay? ¿De qué? ¿Qué decís, bueno, o vos tenés que generar un concurso y decís, bueno, Argentina, Buenos Aires o La Plata necesita esto y hay que hacer un concurso? ¿Qué es? Y bueno, yo pienso claramente, vos pensás que hablando solo de la provincia de Buenos Aires, en general todos los partidos y ciudades que hay no tienen planes estratégicos, no existen, no No. tienen. La ciudad de La Plata no tiene un plan estratégico a 50 años, por ejemplo, ¿no? Mm, No pensamos más allá.
está bien que nuestro país es un país muy necesitado, muy friccionado por lo que está sucediendo ahora, ¿no? El vacunagate, por ejemplo. O sea, mañana va a pasar otra cosa y todos vamos a estar hablando de eso. Pero creo que tenemos que ser un poco más inteligentes y pensar a largo plazo. Y en ese sentido, los colegios profesionales, la Sociedad Central de Arquitectos, el CEPAU, tienen que promover concursos en donde se pueda involucrar a la matrícula para planificar qué vamos a hacer con este país. Y con todos estos recursos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la visión de futuro de este país? Es muy interesante la experiencia que pasó en Brasil con Brasilia. Brasilia se hizo como una nueva capital en el medio del Mato Grosso, donde no había nada. Y fue Niemeyer, fue Lucio Costa, trajeron a todos los artistas y crearon una ciudad con un nuevo ideal de modernidad. Y hoy en día eso marcó muy fuertemente a la sociedad brasilera. Y eso nosotros no lo tenemos. Tuvimos en su momento el Grupo Austral, pero no pasó nada con el Grupo Austral. Hicieron 2 o 3 edificios y quedó ahí, ya está. Pero sigue prevaleciendo otro tipo de idea acerca de cómo tiene que ser la ciudad, de cómo tienen que ser las cosas. Y yo creo que están las ideas, pero no están las oportunidades. Y creo que el lugar para pelear eso son las instituciones. Bien. Porque tienen ese derecho adquirido. Y creo que el concurso puede ser una herramienta que posibilite ese encuentro entre los arquitectos, la matrícula, para potenciar un nuevo proyecto acerca de lo que es, ¿no? Porque a mí me da la impresión que en la facultad somos todos unos cracks, somos todos unos genios y tenemos la ciudad ideal, pero salimos y cuando salimos a la calle nos damos cuenta que la ciudad es una basura. El espacio público no es el que queremos que sea, la arquitectura la hacen, no es la arquitectura que nosotros nos interesaría. Hoy en día hay mucho para hablar de esto, ¿no? Pero 3 millones de personas en nuestro país viven bajo la línea de pobreza y viven en villas. Las villas no tienen infraestructura, no tienen agua, no tienen gas, no tienen cloacas. Hay como un sistema muy perverso y creo que, bueno, también la universidad, los colegios, las sociedades y los mismos arquitectos tenemos que empezar a pensar un poco más en los recursos que tenemos y no pensar solamente en que nosotros podemos hacer una linda casa para un cliente, que encima ese cliente te dice cómo la tenés que hacer. Sí, creo que tenemos que esto igual no lo digo rajándome las vestiduras, lo digo como, che, vayamos para este lado, porque el arquitecto tiene capacidades que no cualquiera tiene para entender el espacio, para entender un poco las ciudades, y yo creo que hemos cedido un montón de terreno. Creo que los arquitectos hoy en día no tenemos la misma influencia que teníamos cuando, por ejemplo, había personajes como Le Corbusier. No, claro que no. La dejamos, es como que lo dejamos de lado. Es verdad que somos más y vivimos en estados muchísimo más democráticos, es verdad, y está muy bien, pero creo que es muy difícil igual, ¿no? Pero yo veo eso un poco, ¿no? Como que las instituciones necesitan empezar tal vez no se puede hacer, pero necesitamos ver el ejemplo. Necesitamos ver el ejemplo. Porque el ejemplo crea conducta, ¿no? Sí. Y hoy en día en nuestro país hay muy malos ejemplos. Hay mucha corrupción, hay muchas cosas que se hacen mal, hay mucha desidia. Y yo creo un poco, aunque sea un poco ingenuo, en todo lo que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Que vos fijate que el mundo de los niños es un mundo muy diferente al de los adultos. Pero sin embargo los arquitectos, pero los arquitectos cuando estamos creando, somos niños, volvemos al mundo de la niñez. Estamos con los colorcitos, dibujar,
como en un mundo paralelo. Entonces, tal vez suena un poco indescifrable lo que estoy diciendo, pero me parece que tenemos que hacernos valer un poco más. Porque bueno, creo que hoy en día, digamos, sin socavar el trabajo que hacen otros, que No, no, quede claro. claro. Pero hoy en día han aparecido un montón de cosas, digamos, paralelas al arquitecto, que de alguna forma han ido socavando el lugar del arquitecto, ¿no? Sí, hemos perdido autoridad. Hemos perdido lugar y bueno, y eso hace que nuestra tarea sea más compleja, Bueno, y más eso también es difícil. como, eso también lo que decís de los planes estratégicos, ¿no? Eso también, ¿no? De pensar, ¿no? Antes capaz que el arquitecto era más, no, acá en la ciudad se necesita esto, ¿no? Y ahora como que la ciudad pasó a ser más del ciudadano, ¿no? Como que cada uno haga lo que se dé la No, pero gana. no está mal que sea el ciudadano, está No, no, perfecto. bueno, pero sí Pero tiene que haber un guía, un plan. lo que yo veo es que en el momento de la modernidad, por ejemplo, los CIAM, que fueron los congresos internacionales de arquitectura moderna, se juntaban los arquitectos a pensar el mundo. Sí, claro, pues a eso me refiero. Sí. Una belleza, ¿no? Y hoy en día nos juntamos, pero creo que nos tenemos que juntar un poco más y entendernos como pares, ¿no? Yo creo que también se han planteado eh, como muchas grietas Mm, en el camino, ¿no? Y eso es muy malo, ¿no? mm. Es muy malo para el crecimiento de la civilización. Sí. Bueno, hoy en día, ¿no? Hoy en día, en cualquier reunión o en cualquier situación de estas de las que hablas, académicas o institucionales, está más es más presente si sos anti algo o anti no, ¿no? Es como, no, Adrián es antiperonista, yo soy peronista, entonces no lo voy a invitar a conversar sobre la ciudad. Yo creo que tenemos que Entonces, vernos con... Mirá, Adrián, para mí Entonces creo tenemos que que vernos eso es un gran error. Es un gran error porque totalmente. últimamente nos estamos como señalando por nuestros ideales y no por lo que podemos ofrecer o no. Bueno, no me gusta lo que dice Adrián, pero dejarlo que hable, ¿no? Yo Conmigo. creo que ante nada, primero que todo, somos personas. Sí, claro. Y después, si querés, somos argentinos. Y qué mejor que para otro argentino más. Sí, ¿Entendés? Si lo ves desde esa óptica, te tenés que dar un abrazo. Por sí. eso, Pero no cambiando sentís de tema, esto que, la no sentís música, esto que, no sentís sí, esto totalmente. que existe. Bueno, a tal no porque Mirá, no dice lo que yo quiero que diga. yo creo, por ejemplo, que creo que pasó, que no venía pasando, pero pasó en el concurso de Costa Salguero. Sí, bueno, no En lo el quería concurso de mencionar, Costa pero Salguero se metió la cola a la política y se dividió el mundo de los arquitectos. sí. Una pavada total. O sea, obviamente que tenemos para discutir un montón de cosas acerca de lo que fue el concurso. Nosotros lo hicimos el concurso y nos fue bien, pero más allá de eso, creo que se politizó y se hizo mucho daño. Sí, Porque ahora, por ejemplo, la Sociedad Central de Arquitectos, después de haber hecho ese concurso, ahora ¿qué va a pasar si hacen un concurso parecido a ese? Digamos, esa audiencia pública que se hizo está muy bien, pero un montón de gente que no tiene ni idea de la arquitectura se puso a hablar con argumentos de arquitectura, por favor. ¿Y nosotros para qué estudiamos 8 años? O sea, ahora cualquiera sí, puede venir y decir cualquier cosa. sí. No, por favor. Yo la verdad es indignante, indignante. No puede pasar más esto. Yo no me No. puedo meter en un simposio de De medicina medicina. a decir, no, mira, a mí me parece, no, se notaba que había gente que estaba leyendo y le dijeron, vos tenés que decir esto para ser parte, para empujar para este lado. Y eso me parece lamentable, lamentable. Y quedó manchada la Sociedad Central de Arquitectos.
con la Sí, historia prolífica que tiene. Y sí, también sí. la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Que también metió ahí fuego. Entonces yo en ese sentido creo que tenemos que luchar por las cosas que tenemos. Eh, y bueno, nada. No sé, hablamos de todo un poco, pero estuvo entretenido. Pero te enojó lo de Costa Salguero, te enoja eso. Sí, sí, me enoja porque yo me levanto todos los días, vengo al estudio, me pongo el overol, trato de tirar para adelante y después veo que las cosas se desvanecen y que uno Sin tenerte en cuenta, que fue no el que tiene lo la hizo. capacidad para cambiarlas, veo que las instituciones no están a la altura y veo que nadie se la juega, ¿viste? Y yo creo que Mm. hoy en día hay que jugársela, hay que Arriesgarse. jugársela, claro, totalmente. Hay que ser más radical. Y Mm. bueno, nuestro país es un país que está dentro de un país del subdesarrollo, tenemos muchos problemas y bueno, hemos elegido, yo por lo menos elegí un lugar, yo doy clases, tengo una representación pública, trabajo con las ideas y yo quiero que las cosas cambien, Mm. porque voy a otros países, hay un montón de gente, políticos que son millonarios, que conocen el mundo y vienen acá y siguen diciendo lo mismo. Y digo, Sí, flaco, vos no estuviste en tal lugar, no te das cuenta cómo vive la gente. ¿Y por pa'l qué nosotros orto. tenemos que seguir viviendo así? Bueno, y eso, bueno, más allá de la catarsis, me parece que hay un montón de instrumentos públicos y democráticos que hay que empezar a trabajarlos. Lo que pasa que, bueno, que no se los jerarquiza tampoco, ¿no? Y No, siempre estamos ahí con la mínima. ¿Viste? Le ponemos nafta común al auto. sí. Y pasa que Y sí. sí, hoy en día el maestro o un doctor son los sueldos más Más bajos del bajos. país. Sí, Entonces, sí. hay mucho discurso, pero, viste, mucho ruido y pocas nueces, digamos. Mm. Como decía mi abuela. Sí. Entonces, bueno, Bueno, ya estamos ah, casi en el límite de horario. Y bueno. para terminar, ¿cómo estudias de mañana? ¿Qué harás? ¿Concurso? ¿Qué tenés No, mañana para hacer? mañana concretamente no sé porque volví de vacaciones hace 2 días, Ah, o sea que bien, estoy haciendo como el vuelta. Por ejemplo, muy antes de bien. hablar con vos, estuve viendo una película, así que me gusta mucho el cine ¿Sí? y nada, estoy como aterrizando, Estás llegando de ¿viste? vacaciones. Estoy Bien. aterrizando, la semana que viene arranco clases en UP, el mes que viene acá en La Plata, y bueno, sé que este año igual tengo ganas de hacer cosas más concretas. Así que, Y, bueno, y en la... se en- está materializando uno de los concursos que ganamos en el Ah, muy bien. 2010, que es el Centro Cultural Aluminé en Sí, Neuquén. Y se empieza, bien. ahora el 4 de marzo se abre la licitación, Sí. así que supongo que en un mes se va a empezar a construir, así que estamos re contentos con esa obra. ¿Cuántos concursos tenés construidos? Solo 3, ¿Y cuántos ganaste? 15. Ahora con este serían 4. Y bueno, y hechos tengo más de 120. ¿Concursos? Hechos. ¡Wow! Premiados 43 creo, y primeros premios 15. Montón. Sí, sí. Felicitaciones. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo, sí. Y, y, Estamos, y de, bueno, lo que te y decía de, al principio. de 123. Sí. Es una locura. Pero también tenés que tener en cuenta que son obras que nadie va a Muy venir a grande. decirte, che, vení a hacerte el edificio de la Villa Olímpica. No. Son Bueno, digo, pero obras, el porcentaje son es muy obras bajo. que es muy bajo, sí. Pero la vara también está muy alta, ¿no? O sea, Bien. eh, qué sé yo, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que también hay como
una cosa de querer hacer esas cosas, digamos, de querer participar de la construcción de esas piezas tan importantes, ¿no? A nosotros cuando se construyó la Villa Olímpica, fue un boom, Sí, que salió en todos lados, ¿me entendés? Fue como, explotó, ¿viste? Y eso es una sensación muy linda también, para un arquitecto. bien. ¿Esa fue tu primera obra? ¿Ese fue tu primer No, no, premio? Ah, la primera obra fue esa que te dije del anexo de diputados, después se construyó verdad. el Archivo Histórico de Geodesia, que es un edificio acá en La Plata también, todo de hormigón, que esa, si querés, del estudio hasta ahora es como la obra, porque es la obra que más premios ha tenido, la que más publicaciones internacionales y nacionales ha tenido, y es la que de alguna forma está catalogado como la obra más arquitectónica, si se quiere, para los colegas, ¿no? Bien. Pero también hay otros proyectos que están ahí impas que pueden llegar a construirse. Más o menos yo la cuenta que tengo que ganás un concurso y se materializa más o menos a los 7, 10 años. Por distintas características, cuestiones políticas y qué sé yo, más o menos ese es el tiempo Bien. que se estipula, ¿no? Así que a tomar la ansiedad, medicación y listo. Claro, te tomás ahí un par de pastillas. No, la ansiedad la cubro haciendo otro concurso. Bien. O tocando la batería. O tocando la batería, sin duda. Bien. Bien. Bueno, bueno, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Bueno, ¿qué te Y pareció, Adrián? bien, Porque mira, vos, te digo, te digo una cosa, porque vos siempre tenés como cada vez que leo tus comentarios y demás, tenés una manera diferente de entrar al hacer una crítica o un comentario. Entonces, de todo esto que escuchaste y de esto que viste, sí. contame algo, decime algo. ¿De vos? Claro. Me sorprendiste. Ah, bueno. Bueno. Me caíste muy bien ahora. Me caíste mucho mejor. O sea que antes te caía mal. No, no sé si me caías mal, no te conocía. No, no, está bien, está bien, está bien. Pero Bueno. te conocí, qué sé yo. Una forma Sí, sí, de conocer a sí. la gente es conocerla. No te conocía. Bueno, y cuando quieran venir a La Plata, pueden venir acá al estudio, no sé, podemos hacer algo, podemos ir a ver la Casa Curuchet, la facultad, algunas Eh, obras igual, nuestras, qué sé yo. igual la casa Curuchet para mí es como lo peor que me puedes decir. ¿Por qué? Porque jodo con esa casa, como que no me gusta y todo eso. ¿No te gusta la Casa Curuchet? Y mucho no. ¿Fuiste a la Casa Curuchet? No, no entré nunca, tendría que entrar. Ah, bueno, no, La no, vi no, siempre no. de afuera. No, pero ese proyecto es un proyecto de Le Corbusier. Primero que la historia es fascinante, porque Le Corbusier, para Fue por hacerla, carta. le manda una carta a Curuchet, y Le Corbusier acepta porque Curuchet era un famoso cirujano que había hecho un instrumental y por eso acepta hacer la carta. Sí. Después está toda la historia de la relación con Amancio Williams detrás de eso, que es una historia como súper interesante. Pero lo que tiene interesante la casa esa, que es como un símbolo del La proyecto moderno. modernidad. Sí. Y está acá en la ciudad de La Plata. Es Mm. increíble. Sí, Es yo molesto increíble. con este coso que siempre me dicen lo mismo. Entonces, como que ya la odio de tantas veces que me la hablan. Pero tendría que ir. Sí, porque es muy importante, por eso. Mm. ¿Viste? Sí. Eh, Así que bueno, te recomiendo que no seas tan prejuicioso. Dale. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos pronto por ahí. Dale, dale. Gracias a todos y Gracias. buena vida. Nos Gracias. vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima.